tenemos básicamente un tema, que es el que vamos a desarrollar en el día de hoy. Ese es el tema que vamos a desarrollar, que es una cronología de hechos o de los hechos que buscan imponer una salida dominicana a la crisis haitiana. Y entonces eso tenemos que desmontarlo en varios aspectos. Pero para que no nos sorprendan algunas vueltas que suelen dar las cosas, hay que decir que en la tradición del trato con los Estados Unidos hay que tener siempre pendiente una expresión de un primer ministro inglés, porque no era estadounidense, la expresión no es estadounidense, es de Lord Palmerston, que fue primer ministro inglés. Él fue que dijo aquello de que los ingleses no tienen amigos ni enemigos, que tienen intereses. Eso lo dijo el primer ministro inglés, Lord Palmerston. Y los Estados Unidos lo adoptaron como propio. Y nosotros se lo atribuimos mucho a los americanos en su comportamiento. Y las cosas que han ocurrido siempre nos han llevado a la misma paradoja. Cuando nos vamos a los principios de la República, a la Primera República, en la Primera República que nuestras rivalidades políticas pues datan de la Primera República, son anteriores a la Primera República, porque vienen de las distintas concesiones que teníamos para producir la separación de Haití, que estaba la concesión pura y simple de los colombianos, que encabezaba Juan Pablo Duarte, pero estaban otras concesiones de que teníamos que tener algún protectorado, alguna afiliación francesa, de los afrancesados, hispánica, etcétera. Bueno, pero en términos concretos, nuestra primera rivalidad es la que se va a dar realmente entre Pedro Santana y Buenaventura Báez. Esa es la primera gran rivalidad de la política dominicana, la rivalidad entre Pedro Santana y Buenaventura Báez. Pedro Santana era, para describirlo en función de lo que me interesa destacar en el día de hoy, proamericano. Era el hombre de los americanos y se desvivía por los americanos. Se desvivía por los americanos y hizo todo lo que tuviera a su alcance para ser un niño lindo de los americanos. Sin embargo, Buenaventura Báez, que se había educado en Inglaterra, que había estado en contacto con Europa, que había estado empapado de la revolución industrial, etcétera, era tenido como un hombre proeuropeo, absolutamente proeuropeo. Es decir, que el hombre de los Estados Unidos aquí, del emergente imperio americano, era Pedro Santana. Pero en la historia, ¿qué vuelta dieron las cosas? Pedro Santana, que era proamericano, terminó anexando el país a Europa, a España, a un país europeo. Es decir, terminó siendo pro-europeo. Y Báez, que era pro-europeo, terminó
con un pacto para anexar el país a los Estados Unidos. Por eso es que yo les digo que no podemos llevarnos mucho de los supuestos matices ideológicos, no. Aquí el tema político y coyuntural siempre ha sido determinante. Entonces, quien primero reflexiona sobre lo que significa confiarse mucho y creerse amigo de los estadounidenses es Pedro Santana. Fíjense lo que dice él cuando él se siente frustrado. Él se siente frustrado por que esperaba una mayor solidaridad de los Estados Unidos frente a situaciones que él estaba confrontando con Báez. Santana termina diciendo lo siguiente: a esto es lo que he quedado reducido por haber firmado el tratado estadounidense. ¿Qué he ganado con la amistad con los Estados Unidos?, se pregunta Pedro Santana. ¿Qué he ganado con la amistad con los Estados Unidos? Ni siquiera un barco de guerra que investigase la cuestión, y una vez que llegue Báez, adiós a todos los proyectos o convenciones norteamericanas. Entonces, quien para la época podemos decir que tenía un rol similar al que pudiera tener hoy un encargado de negocios de la legación diplomática estadounidense, ese reconocía que Santana era el hombre de los americanos. Él decía lo siguiente, don Jacobo Pereira, que era el representante comercial americano, y él, refiriéndose a Santana, decía lo siguiente: él, quien fue el que sacudió el yugo haitiano, el que repelió a los haitianos en cada caso de invasiones, y finalmente el único hombre que se atrevió a presentar un tratado con los Estados Unidos en el Senado, hoy es aplastado por el partido antiamericano, por el partido de Báez. ¿Y por qué? Porque apoyó el tratado y la causa americana. Apoyó el tratado y la causa americana. Entonces, este caballero termina anexando el país a España por dos razones: la razón política de la rivalidad con Báez, pero también la razón de sus frustraciones por el tratamiento que había recibido por parte de sus aliados, de lo que él se sentía parte, que eran los Estados Unidos de América. Entonces, en la otra parte de la rivalidad, tenemos ahora que hacernos una pregunta para hablar un poquito de un episodio que ocurre con Báez, pero hacernos una pregunta para relacionarla con lo que ha ocurrido en el presente. Ahora, señores, se nos está castigando, y se nos está castigando porque supuestamente hubo un caballero o dos caballeros morenos estadounidenses a los que le pedimos documentación. Nosotros no tenemos derecho a pedirle documentación a un moreno estadounidense. No tenemos derecho a decirle a un moreno, presénteme su identificación. No tenemos ese derecho. Ese derecho, yo que soy un moreno dominicano, me meten para el cuartico, para ahí no hay problema. Pero si es a un moreno estadounidense, nosotros no tenemos derecho a eso. Ese es, ¿por qué aludo eso? Como la parte, porque cuando uno está haciendo indagaciones, porque desde luego uno tiene que preguntarse ante las cosas que han ocurrido en sus fuentes cercanas a la embajada, pero ven acá, ¿y qué hemos hecho? ¿Y qué hemos hecho? ¿Por qué ustedes nos están tratando así? ¿Qué hemos hecho? Ah, no, espérate. Se equivocaron con unos morenos americanos y le pidieron documentación y una serie de cosas. Ese es el pretexto, como yo lo voy a explicar más adelante. Ese es el pretexto, pero eso es lo que dicen que hemos hecho. ¿Por qué le aludo a ese pretexto? Porque nosotros entonces
nos hemos ganado esa irritación de Estados Unidos con nosotros porque hemos maltratado a unos morenos americanos. Pero, qué paradoja, esa sociedad de igualdad que es Estados Unidos quería, como ellos no podían garantizarle a esos morenos americanos un trato igualitario, Estados Unidos lo que quería era que esos morenos americanos se desarrollaran en la República Dominicana, y para eso era el trato que el presidente Ulises Grant en el 1870 estaba sustentando con Báez. Es decir, el pacto de anexión que se frustró en el Congreso de los Estados Unidos, ese pacto de anexión de 1870, lo que perseguía era que, como se había producido la eliminación de la esclavitud, mas eso no representaba una igualación social, como Estados Unidos no podía garantizarle a sus negros igualación social, le estaba buscando un lugar donde ellos pudieran ir a realizarse sin discriminación. Ese paraíso que se pretendió construir para los negros libertos ya en Estados Unidos era la República Dominicana, el país ahora que dicen que supuestamente ha maltratado a unos negros americanos, porque en el fondo nos están remitiendo a lo de Haití, pero lo que ellos le están justificando, como tienen que buscar siempre un pretexto, lo que ellos le están justificando, su opinión pública, es maltrato por parte de nosotros, ciudadanos estadounidenses. Bueno, ya que aludí, antes de pasar a lo actual, ya que aludí lo de esta pretensión de que la República Dominicana fuera un estado estadounidense y en ese estado estadounidense vivieran libremente los negros estadounidenses, que eso fracasó por el lobby haitiano. Eso fracasó por el lobby haitiano. Haití invirtió una sumas importantes de dinero en lobby para hacer fracasar esa situación, al extremo de que el presidente Ulises Grant sale de el recinto de gobierno en Washington y caminando a pie se dirige a la casa del senador Charles Sumner y conversa con el senador Charles Sumner. Entonces, ¿qué pasa con el senador Charles Sumner? Que no es Sumner, es Sumner. Entonces, ¿qué pasa con el senador Charles Sumner? El senador Charles Sumner estaba de acuerdo con el proyecto de anexión y le prometió al presidente Ulises Grant que lo iba a apoyar. ¿Cuento con su apoyo? Sí, cuento con mi apoyo, que yo voy a apoyar el proyecto de anexión. Y Ulises Grant salió de la casa de Charles Sumner convencido de que el hombre iba a apoyar el proyecto de anexión. Pero paralelamente se había dado ya otra cosa que va a llevar al señor Sumner a cambiar de opinión y a acordarse de sus vínculos con Haití. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que el presidente Saguet, que era el presidente Nissague Saguet, era el presidente de Haití, que fue presidente de Haití del 1869 a 1874, el presidente Saguet designó en Washington a un ministro, es decir, a un embajador que se llamaba Stephen Preston. Y a Stephen Preston lo designó con cartera abierta. Tú tienes que pararme ese proyecto de anexión porque eso representa un peligro para Haití. Y entonces le abrió la cartera tanto para la prensa como para el Congreso de Estados Unidos. Solamente en el Congreso de Estados Unidos están documentada la distribución de por lo menos $20,000, que era una fortuna en ese tiempo. Entonces,
Después que el señor Sonner empieza a conversar con el señor Preston, el señor Sonner se acuerda de algunas cuestiones. Se acuerda de algunas cuestiones y dice, bueno, señores, ustedes me van a excusar. Ustedes me van a excusar. Ustedes me van a excusar mi compasión por los haitianos, porque él se acordó de que él era compasivo con los haitianos. Él se acordó. El tratamiento que le dio el ministro haitiano lo puso a acordarse de que él tenía vínculos con Haití. Entonces, él después de que estaba apoyando el tratado de anexión, se viró y dijo, ustedes me van a excusar mi compasión por los haitianos, que data de mi niñez. Mi padre estuvo en Haití poco después de salir de la universidad y sus cuentos sobre esa gente están entre mis primeros recuerdos. Y él se acordó de una amistad y de unos vínculos con Haití, que fueron vínculos que se lo acordó el lobby haitiano y todos los cuartos que el lobby haitiano repartió para boicotear, gracias a Dios que lo boicoteó, el tratado de anexión de Báez y Ulises Grant para que los negros estadounidenses vivieran en la República Dominicana a sus anchas y que este fuera el estado de su libertad. Que este fuera el estado de su libertad. Entonces, fue el lobby haitiano realmente y el dinero que Haití repartió lo que viró la torta, que después se armó un tremendo lío porque cuando Ulises Grant le enrostró a Sonner que él lo había apoyado y que le había dicho que sí, que era un hombre sin palabra, Sonner se le ocurrió decir que Ulises Grant fue borracho, que estaba borracho ese día y que no era verdad que le había dicho eso, etcétera, etcétera. Y Ulises Grant le recordó la paliza que le había dado a Sonner, otro senador, que le dio una paliza que duró varios años en cama, que fue el senador Preston Brooks, porque el señor Charles Sonner, que era de boca muy ligera, vivía diciendo que el señor Brooks, que él era de Carolina del Sur, que él era esclavista, porque él tenía relaciones sexuales, le encantaban las relaciones sexuales con las esclavas, que por eso era que era esclavista. Y él, que se sentía muy puritano, decía que él no le iba a dejar esa difamación a sus nietos. Llegó un día al Senado y le entró a batonazo al señor Sonner, a ese de esa calle. Le entró a batonazo y duró varios meses en cama. Entonces después, cuando él le dijo a Ulises Grant, mira, tú lo que estaba era borracho, ¿no? Por eso fue que te dieron aquella paliza a ti por difamador. Yo no te mato por la historia. Por la historia, yo no te mato. Y bueno, vámonos a la actualidad. Vámonos a la actualidad. Señores, empecé por el pretexto. El pretexto de que supuestamente se produjo eso y que por eso vino el comunicado de la embajada. Todo eso es pretexto. Porque lo que ocurre es que cuando Estados Unidos y Canadá, entre otros países, Estados Unidos y Canadá sobre todo, deciden solicitar a la ONU una fuerza de intervención en Haití, realmente ellos están contando con que República Dominicana va a acoger la idea de instalar campos de refugiados. Están contando con eso. Pero eso para la República Dominicana sería catastrófico, inaceptable. Y el gobernante dominicano que sea capaz de aceptar eso, mejor que no gobierne. Mejor que no gobierne. Entonces, ellos nunca han tenido una salida propiamente haitiana para Haití. Que aquí la gente cree que es invención
todo lo que se ha planteado es que siempre la salida que ellos han contemplado para Haití implica tirarle gran parte del problema a la República Dominicana, porque ellos entienden que Haití es inviable. Es inviable. Entonces, hay que presionar a la República Dominicana por donde sea y como sea, para que la República Dominicana acepte, acoja los benditos campos de refugiados. El refugiado no se puede deportar. El refugiado adquiere ya unos derechos contra los que no se pueden actuar. Por eso es refugiado y campos de refugiados. Y entonces declararíamos a todo el haitiano que está aquí, a todo el que venga, dentro de esa condición de refugiado. Y a partir de ahí, después, las exigencias es la documentación. Porque es buscarle una salida al problema haitiano por esa vía. Eso ha encontrado dificultades. Como eso ha encontrado dificultades, entonces vamos a advertirle a esta gente que le puede venir. Vamos a advertirle a esta gente que le puede venir. Y la verdad es que nos tiraron ayer una advertencia temeraria, porque cuando nos dicen a nosotros, mire, yo voy a empezar por una empresa americana, para que ellos vean, nada más para que ellos se imaginen, nada más para que ellos se imaginen, yo voy a empezar por una americana. Vamos a empezar por una americana, pero eso es para poner a todo el mundo aquí a temblar. Para poner a todo el mundo aquí a temblar. Porque fue por una empresa americana que ellos empezaron sus supuestas preocupaciones de que por tratos que uno sabe que son más pretextos que otra cosa. Desde luego, yo entiendo que ahí pueden haber otras cosas también. Pueden haber otras cosas, pero en el fondo está ese interés por buscar una salida dominicana al problema haitiano, por imponer una salida dominicana al problema haitiano. Entonces, viene esta situación de que, bueno, impedimos que el azúcar del Central Romana entre a Estados Unidos. Ellos son el 62% de la cuota azucarera. Le creamos un tremendo problema porque en nombre de solidarizarnos con los trabajadores, le creamos una situación de incertidumbre a más de 20,000 trabajadores. A más de 20,000 trabajadores sobre esa base. Central Romana, desde luego, tiene raíces muy fuertes políticas en Estados Unidos. Muy fuerte. Esta es una empresa que tradicionalmente fue una empresa estadounidense y sigue siendo una empresa estadounidense porque los hermanos Fanjul son de origen cubano, pero son estadounidenses a la vez, que fueron los adquirientes del Central Romana y tienen muchas raíces en cuanto al Partido Republicano. Probablemente la mayor parte de los líderes políticos del estado de la Florida, tienen vínculos políticos con ellos. Tienen vínculos políticos con ellos. Es decir, aquí no deja de estar la rivalidad demócrata-republicana, también incidiendo en esas cosas. O sea, hay varios factores que inciden en esto. Entonces, señores, desde el punto de vista racional, no hay razones para que Estados Unidos trate de desestabilizar a la República Dominicana. Para que Estados Unidos maltrate a un aliado, porque nosotros no hemos sido otra cosa que un aliado de Estados Unidos. No hay justificación para eso. Racional no la hay. No la hay racional. Esto políticamente le va a pesar a Estados Unidos como le ha pesado en el pasado algunas actuaciones que ha tenido frente a la República Dominicana. Probablemente. Pero eso ocurrirá
a base de mucho daño. Nosotros estamos en la obligación de responder con suma prudencia. Este caso del Central Romana tenemos que aislarlo. Tenemos que aislarlo y tratar de que el Central Romana, por una parte, con su lobby en Estados Unidos, con todo su poder en Estados Unidos, busque revertir eso y que eso no se comunique a otros sectores, porque sabemos que incluso el mayor problema, no nos lo crean, con la cuota azucarera. Ya este país no es un país azucarero. El mayor problema no nos lo crean con la cuota azucarera. No. Ellos nos están asustando y nos están diciendo, te voy a dar por donde te duele, porque yo no me voy a quedar en cuota azucarera, paisito. Yo no me voy a quedar en cuota azucarera. Tú sabes por dónde yo puedo venir después. Pónganse en orden. Entonces, requiere, señores, que ahora se demuestre ese espíritu realmente nacionalista del liderazgo político dominicano. Los dominicanos, frente a esta situación, tenemos que reaccionar con prudencia y con unidad. Que las reacciones de apoyo, porque yo sé que aquí hay dominicanos que van a apoyar esto que está ocurriendo contra la República Dominicana. Yo sé que esto que ha ocurrido con el Central Romana va a encontrar eco y apoyo entre voceros dominicanos. Pero esos voceros en ningún momento pueden salir del liderazgo político importante de este país. Ahí no puede haber fisura. Ahí la actuación tiene que ser una actuación de unidad. Es decir, ¿cómo vamos a atravesar? Porque esta coyuntura la vamos a superar. Nosotros no vamos a romper con Estados Unidos. Y Estados Unidos, si no está gobernada por locos y no está gobernada por locos, no va a romper con nosotros. Porque sería una locura tirar un aliado a otra órbita, patear un aliado y mandarlo hacia otra órbita. Eso sería una locura total. Entonces, tendremos que enfrentar todas esas cosas con prudencia, mucha prudencia, pero con un espíritu de unidad. Con un espíritu de unidad. No, señores, ustedes no pueden pretender resolver el problema haitiano sobre la base de destruir a la República Dominicana. No puede ser. Cambio y fuera.